Y bien, ya nos encontramos pues con el sociólogo Eric Flores Alejandro, pues con quien vamos a conversar de lo justamente de estas elecciones y todo lo que trae pues como coyuntura. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo caluroso a todos los televidentes. ¿Qué te han parecido estas elecciones? Si tuvieras que hacer un resumen, un análisis así de lo más resaltante, ¿qué destacarías? Más allá de todos los líos que hubo con el Jurado Electoral Especial, con el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En sí, la competencia entre los candidatos. A ver, para comenzar, la gran ausente o la gran ausencia de estas elecciones, a título absolutamente personal, son las propuestas. Yo he visto desde la izquierda hasta la derecha candidatos al Congreso, candidatos a la presidencia, expresarse más en función de los errores de sus contrincantes antes de hablar de propuestas que ellos tienen para el país. Por ejemplo, ¿qué acusaciones te han parecido las más destacables? No sé, yo últimamente he escuchado a diversos partidos, candidatos pronunciarse, decir que, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski está muy viejo, por ejemplo, decir que Keiko está subida de peso, una serie de... en verdad... personales, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, y también una cosa que me parece muy destacable, muy particular de nuestra política, es que en el Perú te ponen un cliché, te ponen una etiqueta, un mote y nadie te lo quita, más allá de las propuestas que puedas tener. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, a Lourdes, Alan García, que es un experto en esto, maneja muy bien este tema, le puso el rótulo de la candidata de los ricos. Quedó eso marcado y de ahí nadie se lo quitó. Y en estas elecciones se ha jugado bastante con esto, ¿no? A Barnechea le pusieron el rótulo de pituco, ¿no? Y desde ahí empezó un descenso, pero fuerte. ¿Qué te parece este fenómeno? Yo creo que estas cosas... El por qué creo que lo tenemos bastante claro. Estas cosas se dan porque la gente lastimosamente se fija más en lo superficial y no aterriza en evaluar las propuestas. Siempre la gente está más preocupada en ver qué le dicen a qué candidato y por dónde atacar que las propuestas en sí. Ahora yo también pienso que no solamente es eso, se nota mucho que acá pues interviene mucho lo que son pues, los llamados asesores. Y estos asesores pues, pueden ser también como tú, sociólogos, ¿no? Que estudian a la gente y saben pues de qué pie cojeamos, ¿no? Entonces ven pues que su candidato no está preparado, entonces no hay argumentos, no hay propuestas y solamente nos dedicamos a atacar, ¿no? Entonces esa es una jugada sucia, muy sucia para mí y tal vez también sea algo de eso. Pero el problema central creo yo que pasa porque nosotros no terminamos de entender que el sistema democrático tal cual está planteado tiene problemas. Tiene problemas, ¿por qué? Porque si recordamos, en la antigua Grecia, cuando surge la democracia surge para las personas que tributaban, los ciudadanos en Grecia. Entonces, estas personas no eran el total de la gente, eran personas que al tributar tenían una condición especial. La democracia surge para personas que tienen cierto nivel intelectual, cierto nivel que les permite tomar decisiones, no para todo el pueblo. Sí, con relación a lo que decías, me parece muy interesante y también a lo que decía Janet, al comenzar esta campaña electoral, para luego pasar al tema de la democracia, que es un tema muy importante, hablar de la democracia per se, ¿no? Más allá de la coyuntura electoral. Al inicio de esta campaña, casi todos los candidatos empezaron a sacar, como si sacasen un director técnico nuevo para un gran equipo, a sus asesores de campaña. Todos exhibían pues a sus Fabres, a sus asesores españoles, a sus asesores norteamericanos. Julio Guzmán tenía un gran asesor de campaña, un gran asesor, una persona que estuvo, Reinaga, que fue asesor de Obama. Imagínate, nada más y nada menos. Entonces, al comienzo de esta campaña era una guerra de quién tenía el mejor asesor. ¿Eso qué denota? A mi parecer, que la política peruana se ha vuelto más una competencia de marketing, de maquillaje político, de disfrazar bien, de decorar al candidato, más que de propuestas y de cambios. Pero, perdón, antes que intervenga nuestro querido amigo, también
también denota algo mucho más sórdido, ¿no? ¿Quién está atrás eso económicamente, ¿no? O sea, ¿qué mafia internacional, perdón, o país está atrás de esto? ¿No? Eso es mucho más. Claro, y es efectivamente como lo describen, ¿no? Los candidatos siempre han hecho gala, y esto dudo mucho que sea un fenómeno nuevo. Elecciones anteriores también se ha visto que los candidatos se llenaban de asesores con tal de revestir la imagen que tenían y tratar de opacar aquello que políticamente no les era favorable. Claro, esos eran asesores económicos, asesores políticos, pero en esta ocasión han sido asesores de marketing político. O sea, ¿quién les va a armar la campaña? ¿Quién les va a disfrazar o hacerles ver mejor, ¿no? Por ejemplo, el caso Acuña con Fabre, ¿no? Sí, dicho sea de paso, Fabre tenía una fama bastante reconocida de ganar siempre aquello donde jugaba, ¿no? Entonces, bueno, chocó, lastimosamente, chocó con Acuña porque era insalvable el candidato, ¿no? Pero sí, eso denota, en principio, ausencia de un cuadro político per se, ¿no? La persona, el candidato a la presidencia, no tiene lastimosamente las credenciales, salvo un par, y eso siendo muy benévolo, están a la altura de una candidatura presidencial, ¿no? Claro, entonces ahí se convierte en una campaña de quién se disfraza mejor, ¿no? Estabas hablando de la democracia, y es cierto, nuestro sistema democrático es un sistema democrático representativo, es lo que la gente muchas veces no entiende y se desilusiona, ¿no? Porque dicen, nosotros cada 5 años recién tenemos un poquito de poder, los candidatos bajan del Olimpo al llano, van a nuestros pueblos, nos ofrecen el oro y el moro, se visten como nosotros, nos besan, nos abrazan, comen nuestra comida, muchas veces de una manera falsa e hipócrita, ¿no? Vuelven a ocupar sus cargos gubernamentales y nosotros desaparecemos. Entonces ellos sienten que la democracia no existe, que la democracia es una gran farsa, dicen, ¿cuál poder del pueblo, no? Porque por la etimología, democracia, el poder del pueblo. ¿Cuál poder del pueblo si los 5 años restantes nosotros no tenemos ni voz ni voto? ¿Tú crees que debería cambiar este sistema? ¿O qué está mal ahí? ¿Por qué ese desencanto? ¿O habría que explicar a la población que es una democracia representativa, ¿no? Que ellos eligen representantes? Claro, a ver, para comenzar, me gustó bastante lo que dijiste antes, ¿no? Sobre los políticos y esta intención de ganarse siempre a la población a través de lo que ellos consideran que es, digamos, las fibras sentimentales del pueblo, ¿no? Ponerse un chullo, ponerse un poncho, comer la comida típica, aparecer en un mercado popular, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que no estamos ya en un horario familiar, ¿verdad? Yo voy a decir algo un poco altisonante. Decía en un discurso Lenin, por ejemplo, yo voy a citar a Lenin, pese a que está en las antípodas de las ideas que yo defiendo, pero decía algo interesante, porque Lenin decía en un discurso interno al Partido Comunista, decía, para ligar a otra persona hay que vestirse, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte. La primera parte es para follar hay que desnudarse, decía Lenin, y para ligar hay que vestirse, ¿no? Entonces, las campañas políticas lastimosamente se traducen en eso. Los políticos están viendo la manera de cómo vestirse mejor, ligarnos y llevarnos a la cama. Esa es una bonita analogía. Hay que aclarar, ¿no? Es una forma de seducir, ¿no? Y ellos, los políticos peruanos, los nuevos están aprendiendo, y los viejos zorros como Alan García, ya saben, el mismo PPK también no es un novato en política, el hombre es muy, muy político, saben, más allá de ser tecnócrata, que el electorado peruano es muy emotivo, como tú dijiste. Al electorado peruano hay que enamorarlo, no con ideas, ¿ah? Porque las ideas son muy difíciles de transmitir. De que lleguen, exactamente, sino con creencias, con imágenes. Por ejemplo, esta escena de Barnechea rechazando el chicharrón, ¿no? Una cosa que puede ser, pues, puede pensar que ese señor ese día estaba mal del estómago, estaba empachado, estaba acalorado. Sin embargo, todo su planteamiento de ideas, al tacho. Todo su planteamiento de ideas se va al tacho por un acto, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso? O sea, es falta de educación, o lo del sombrero, ¿no? Es falta de educación, es falta de... A ver, esto lo trata muy bien el tema James Buchanan, que es el máximo representante de la escuela Public Choice, que analiza básicamente el costo económico de la política. Y él dice,
una de las conclusiones centrales de esta escuela de pensamiento es que es imposible que haya un voto racional, porque sí, y no, esto no tiene que ver mucho con el grado de instrucción de las personas, sino tiene que ver más con que las personas de a pie, la gran mayoría, no tienen incentivos para informarse. O sea, al mecánico que está trabajando 14, 15 horas diario, no tiene incentivos para ponerse a leer un plan de gobierno y dejar de percibir dinero que le viene por el trabajo. La ama de casa está muy ocupada pensando en la comida, pensando en los hijos, no se va a poner a leer un plan de gobierno. Y es por eso, lastimosamente, que las ideas son lo último que se tienen en cuenta para elegir a los representantes, ¿no? Tenemos nuestra respuesta. Sí. Claro, y las ideas son más difíciles también de ser asimiladas, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Estas ligerezas que los candidatos se permiten, se dan el lujo de hacer, les juegan muy, pero muy en contra, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski dijo una cosa de Verónica Mendoza y le costó una caída progresiva en las encuestas, ¿no? Claro. Y de la misma manera, Verónica Mendoza también en su momento dijo que no tenía las letras, su letra en las agendas, luego dijo que puede ser, y ahora se nos dijo que sí, es su letra, ¿no? Se ponen nerviosos los candidatos, ¿no? Y es producto de la misma incertidumbre que genera el proceso electoral, ¿no? Porque a estas alturas tenemos claro que hay alguien que va a pasar a segunda vuelta fijo, que es la señora Keiko. ¿Y quién va con ella? Y quién va con ella es la gran incógnita, ¿no? Todavía no se sabe, ¿no? Pero también psicológicamente creo que también juega mucho aquí, ¿no? La química que puede tener pues un candidato hacia las demás personas también, como que mueve algo, ¿no? Ahora, yo también quería hacer una observación sobre los medios de comunicación. Hay un trato desigual de los medios de comunicación para los candidatos. Ayer cerraron, la mayoría de ellos, fue el cierre de campañas, ayer o antes de ayer. Y los medios de comunicación nacionales presentan a la candidata Keiko, ¿no? Por poner el ejemplo. Y se le sacan pues a sus hijas, ¿no? Jugando con el conejito, eso es una imagen pues familiar y está bien. Al rato sacan a la candidata Verónica Mendoza y la sacan pues con imágenes de terrorismo y metralletas y ese golpe a veces va en contra de lo que los medios quieren, es decir, la famosa victimización, ¿no? Entonces victimizan al candidato y la gente, más allá de los intereses que todos sabemos, tienen los grandes medios de comunicación en Lima, tienen cerrados, consignas, más allá de eso, a veces le sale el tiro por la culata, ¿no? Por tratar de hacer daño a un candidato, va en contra. Sí, eso efectivamente se ha visto. Nosotros creo que hemos visto hace un tiempo a Aldo Mariátegui encarando a Verónica Mendoza hablando francés, tratando de hablar francés, y al instante Verónica empezó a subir, ¿no? Entonces, ese es un efecto, sí, es un efecto, y eso le gusta a la gente, lastimosamente. Es un efecto no deseado, pero que es real, ¿no? Se comienzan a atacar a los candidatos. A Alan García, por ejemplo, Fernando Olivera le dijo su vida en un minuto, si no me equivoco, en el debate, y Alan García quedó como víctima, y yo me animo a decir que capitalizó gran parte de los votos. Sí, yo estoy totalmente seguro de eso. En Estados Unidos, a ese fenómeno ya fue estudiado por los analistas de las cuestiones políticas, se llama el efecto underdog, es un anglicismo que significa el débil, el que está en menores condiciones para ganar. Es el famoso, es hasta bíblico, ¿no? Es el efecto David contra Goliat, ¿no? Sí. Entonces la gente, la especie humana, la naturaleza humana siempre nos va a hacer tender a simpatizar, ¿no?, por el débil, ¿no? O sea, es una cuestión ya antropológica, ¿no? Es una cuestión que está metida dentro de nosotros, muy etológica. Entonces, por instinto, el ser humano va a sacar partido, va a tomar partido por el más débil, ¿no? Un partido de fútbol entre Brasil y Bolivia, la hinchada se va por Bolivia, pues, ¿no? Que es el menos favorecido, quisieran que gane, ¿no? Para que le gane al grandazo. Lo mismo ocurre en la política en general, ¿no? Ven al más desfavorecido, al que está siendo más atacado, al que está siendo más vapuleado, y la gente se va con esa persona, ¿no? Exacto, y aquí vamos ya sacando un denominador común. Las propuestas, las ideas siguen quedando al final. Siguen quedando al final. Terminamos eligiendo, la gran mayoría termina eligiendo a los representantes por cualquier cosa, menos por propuestas, perdón. No, y una de las que veo pues que siempre se va por la tangente y nunca responde pues Verónica Mendoza, ¿no? Que me gustaría realmente pues que algunas de sus propuestas sean concretas y buenas. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos ya pues con la última parte de la entrevista. Está muy interesante.
especie de moda, para usar un poco los términos de la moda en la ropa, un efecto vintage, es decir, hay un poco de nostalgia por los políticos del pasado, ¿no? Barnechea, Acción Popular, recordándonos al mítico Fernando Belón de Terry, ¿no? Tenemos al APRA, que cada vez que puede tiene que recordar a su fundador, a Aya de la Torre, el PPC, que siempre lo tiene en consideración, a Bedoya, ¿no? Incluso los líderes de izquierda últimamente han estado reivindicando pues a Mariátegui, ¿no? Entonces, no ha habido líderes más modernos, más recientes, que tenemos que irnos todavía al siglo pasado, a la década del 40, del 60, en el mejor de los casos. Hay una pobreza del liderazgo político, ¿no? Es una especie de extinción, creo. Sí, y hasta cierto punto, no sé si es que eso sea saludable, recordar a los políticos del pasado y a los académicos. Creo que no hay referencias más recientes, me parece que esa es la explicación. Sí, y aparte de eso, vuelvo a lo que trataba de decir, no me parece sano recordar tanto a Belaúnde, tanto a... Incluso la izquierda recuerda mucho más a Velasco Alvarado que al propio Mariátegui, por el tema de la reforma agraria. Pero en la cuestión pragmática, ¿no? En la cuestión ideológica, yo he escuchado últimamente que lo reivindican, ¿no? Incluso Gregorio Santos en el debate presidencial reivindicó las ideas de Mariátegui, ¿no? O sea, ahí hay que tratar el tema con pinzas, porque si es que la primera gran ausente de estas elecciones han sido las propuestas, la segunda gran ausente es la ideología. Exacto. En los partidos que están ahora compitiendo, yo veo al fujimorismo, veo al alanismo, son configuraciones partidarias, no es el APRA no es la esencia doctrinal que era en el siglo pasado. Ahora es Alan y sus amigos y ahí terminó. Recuerdan a Aya de la Torre con nostalgia, pero hasta ahí, ¿no? Son más pragmáticos. Y si uno de verdad se da cuenta, Aya de la Torre, con ese discurso antiimperialista que siempre ha tenido el APRA, y recordemos, el primer gobierno de Alan García estaba más a la izquierda. Claro, ¿no? claro. La nacionalización de la banca, todo ese tipo de cosas. Es decir, si uno escucha a Alan García ahora, sería todo lo que alguna vez ha despreciado Aya de la Torre, ¿no? Sí, o sea, sí. Las ideas de Alan García son todas contra las que ha luchado Aya de la Torre. Y tiene razón, alguna vez comentamos acá en este noticiero eso, ¿no? No hay esta confrontación ideológica que tradicionalmente ha habido en el Perú, ¿no? Entre las doctrinas de izquierda y de derecha. ¿Por qué? Porque todos quieren ponerse al centro. Y yo he escuchado a Pedro Pablo Kuczynski, un connotado líder neoliberal, esgrimiendo algunas ideas de izquierda, típicamente. He escuchado a Barnechea, un hombre de derecha y formado pues, en ese ámbito, también esgrimiendo algunas ideas de izquierda. ¿En qué sentido? Y doy pruebas de esto. Cuando PPK y Barnechea dicen que este sistema tiene que cambiar, que es un sistema pues, que nos está matando, que nos está ahorcando, que ya no da más, que ya no funciona. Este sistema es el que creó la derecha, es el neoliberalismo puro y duro que se aplicó en el Perú. Entonces, que quieren dar un poquito, congraciarse con la izquierda. Y a la izquierda he escuchado reivindicar algunas ideas de derecha, ¿no? Como por ejemplo, mantener pues, la estabilidad, el sistema de inversión de capitales, ¿no? Me está confundiendo con otra idea. El sistema de inversión de capitales, y normalmente la izquierda ha sido pues reaccionaria, ¿no? A la izquierda decir que no va a estatizar, normalmente la izquierda ha sido estatista. Entonces, tanto izquierda como derecha han perdido un poco su esencia y se ha creado pues una mazamorra, un sancochado ideológico que uno no puede distinguir quién es de izquierda, quién es de derecha o qué contraposición ideológica. Lo que sucede es que se ve porque la población, ¿no? El pueblo peruano le teme, un sector grande teme a la izquierda, entonces cualquiera que... Y también a la derecha. Y también, ¿no? O sea, como que tratan de adaptarse de una otra como para seguir pues, seduciendo pues a... ¿Qué te parece ese fenómeno de haber borrado estas sí, polarizaciones, ¿no? En principio, lo que se aplicó aquí en el Perú no fue neoliberalismo. El neoliberalismo yo dudo mucho que exista como categoría sociopolítica, como categoría económica. Yo creo que lo que aquí se implementó fue un mercantilismo puro y duro, ahí sí vamos a coincidir, porque pusieron al Estado, privatizaron varias cosas, fueron reformas de mercado
tímidas reformas de mercado, pero olvidaron la parte sustancial que era el libre mercado. Eso me parece importante, y acá tenemos poco tiempo, pero a ver si podemos resumirlo. ¿Cómo tú explicarías el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? Se habla muchísimo de esto, mucha gente no sabe. A ver, para mí el término correcto para explicar el modelo que tenemos actualmente es mercantilismo. Ya, ¿pero qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo para mí es una etiqueta que inventa la izquierda para tratar de lavarle la cara. La misma gente de derecha habla del neoliberalismo. A ver, es que la dicotomía derechas e izquierdas a mí me parece absolutamente obsoleta. Yo justo hoy terminaba. Me parece que esa dicotomía ya se borró, ¿no? Pero por poner una etiqueta, ¿no? Si quieres llamarlo progresistas con conservadores, ya, como sea. Pero existe la palabra neoliberalismo, está en los libros de economía, es una tendencia económica, es un modelo económico. Bueno, forzando la respuesta y la propia historia del pensamiento económico, el neoliberalismo no es más que una traducción del mercantilismo que pone al Estado al servicio de los particulares. Y vamos a seguramente. Entonces lo que hay en el Perú, si es mercantilismo y el mercantilismo no es liberalismo, hay neoliberalismo. No. El neoliberalismo, a ver, para tratar de darle un poco de recorrido a este término, el neoliberalismo debería, o se entiende que es una nueva forma de liberalismo, ¿no? El neo es nuevo, nueva forma de liberalismo. Pero si vamos a ser un poco más precisos, el liberalismo, al menos en la parte económica, nace de Adam Smith, ¿no? De Adam Smith, quien denunció con rigor y con tesón el mercantilismo que había en esa época. Y el mercantilismo en esa época se basaba exclusivamente en que los reinos de ese entonces le otorgaban privilegios a los industriales. Un sistema basado en privilegio tal cual como lo tenemos hoy en día. Por eso es que yo afirmo que el neoliberalismo no es más que un mote que se inventaron ahí los de la izquierda. Ya nos está ganando el tiempo, en todo caso el reino de esa época sería el Estado de ahora. Nos gana el tiempo, algún día discutiremos con mayor amplitud de este tema. Es importante definir, yo creo que sí existe el neoliberalismo, lo discutiremos, está muy bien, es un tema interesante. Y agradecerte por tu presencia. Estamos a pocos días de elegir un presidente. ¿Qué días, horas? Ya un día más y tenemos que elegir. Sí, ya para terminar, justo yo terminaba de escribir un artículo hoy que va a salir mañana en Panam Post, que es una red de artículos que se publican en forma virtual, donde básicamente yo no hago una distinción entre votar con V y votar con B larga, ¿no? Que para mí el domingo no va a haber ninguna diferencia entre votar, entregar un voto y votar un papel a la basura. Votar de elegir y votar de tirar algo, ¿no? De desechar. Sí. Bien, amigos, muy interesante nuestra conversación con Eric Flores, sociólogo, a quien pues lo vamos a hacer pues ya comprometer para que sigamos teniendo este tipo de conversaciones muy interesantes y nos sigan dando luces pues de algunos temas que tal vez para todos nosotros nos sean un poquito ajenos. Nos vamos pues hasta ya el lunes, y de repente el lunes empezamos con un nuevo presidente o presidente. No, el lunes vamos a regresar nosotros como noticiero. No, y no nos olvidemos que este domingo de 8 a 6 de la tarde pues vamos a estar aquí todos, Alejandro, mi persona, Frey, todos los que conformamos la familia de JSB, pues transmitiendo todas las incidencias que se van a llevar pues, a cabo en estas elecciones 2016. Muchísimas gracias por su atención prestada y nos vemos pues este domingo primeramente y luego pues ya el lunes, siempre en el horario de 7 horas. Exactamente.